Este salón lo que tiene acá, aparte de esos vitreos hermosos que no parecen muy de época, parecen más bien modernos, pero la verdad que es hermoso el lugar. Tienen fotos de la época. Historia, acá cuenta cómo se construyó el templo este, el original, el que estuve mostrando yo hoy. Obviamente antes de eso había uno un poquito más pequeño. Este es el bautizo y esa es la piedra que estuvimos mirando recién. Como se ve, esta foto es bastante antigua, de 1949, pero es como que el pueblo este sigue original. Y así hay montones de fotos del lugar. Bien antiguo y bien bonito, aparte. ¿Cuál es la cuestión? Tenemos ollas como estas, que se nota la antigüedad, pero que tienen una importante antigüedad, digamos, valga la redundancia. Implemento de barbería de la época, 1976. Con esto era que te cortaban el pelo o te mataban. Iluminación de la época, estamos hablando de también 1970. Pequeño banco de época. Y estos libros, bueno, ahí más o menos se ve la fecha. Este 1907, 1929. Estos fueron rescatados de lo que era una biblioteca originalmente. Reposera de época. Armas. Uf. Esto sí tiene pinta de ser bien de época, pero no dice la fecha. 1923 a 1960. Símbolos patrios de Bolívar y algunas armas que se usaban en esa época. Obviamente acá se cargaba la pólvora y un rifle de época. Instrumentos de época que fueron tocados por personajes de esa época. No voy a nombrar a todo el mundo porque obviamente nosotros como argentinos no lo conocemos. Esos clavos que están ahí parecen súper antiguos. Por otro lado, esta maquinita es una maquinita que se usa para exprimir la caña, para sacar la melaza o el jugo de la caña, y de ahí se saca el azúcar, obvio. Una molienda de café, también no dice, 1900, fabricada en Brasil. Wow, súper antiguo. Y bueno, esto más de uno lo debe conocer, que son planchas. Antes se usaban estas planchas de hierro macizo, son súper pesadas. Se ponían carbón adentro, carbón obviamente prendido, y así se planchaba. Un hornito. Esto ya debe ser más moderno porque tiene una resistencia adentro. Año 1900. Esto sería como el microondas de época, ¿no? Hierro macizo con una resistencia adentro que me imagino que debe calentar como la miércoles. Balanzas. Todo esto son cuestiones de época que estoy enfocándome el pecho, de época que fueron encontradas y donadas todas acá. Pocas veces encuentro una casa de la cultura que tenga tantas cosas, y en esta particular me está gustando porque tiene muchísimas cosas de la época. Máquina de coser, esta la conocemos todos, 1956, una reliquia. ¡Wow! Esto es un piano horizontal, Cooperativa del Cielo de Medellín. Me imagino que la construirían ahí. Esto es una locura, está buenísimo. 1840. No dice, no dice bien de dónde salió, pero aparentemente ha venido de Francia. Bueno, estos son los antiguos tocadiscos. Estos son súper bonitos. Y ya entrando a la super modernidad, encontramos acá una Remington. Una Remington que me imagino que el que tenía
en esa época esta máquina era el jefe de acá de la zona. Pequeñas botellitas de gaseosa. Lo que me llama la atención también son todos estos diseños precolombinos de Marsella. Son todos diseños de época que obviamente deben tener algún significado que no lo dice por ningún lado. Tejas de época y máquina y dinero de esa época. Yo empecé mal el recorrido porque la parte más antigua está como en el tercer piso y yo empecé de abajo para arriba. Digamos que filmé primero lo más moderno. Esto es una locura. Una locura. Estos son restos de aborígenes de esa época. Vasijas súper antiguas encontradas al costado de ríos y demás. Esto se llama metate. Con esto se molía el maíz o el trigo. Acá hay otro. Estamos hablando con el desgaste ese que tiene ahí de la época, ¿no? Esto es un telar. Y acá se sacaba, obviamente, de ahí. Eso es la lana de la oveja y se va hilando con estos palitos. Y digamos que estos son los contrapesos para ir girando el palito para obtener el grueso de la lana. Acá tenemos los mismos. Este inclusive está desgastado hasta el fondo. Una locura. Estos también tienen símbolo de la época. Ahí se muestra como era como una especie de colgante y la mitad que le falta por los signos que tiene. Obviamente están deformados, gastados por el tiempo, ¿no? Acá lo mismo los contrapesos. Digamos que en el tercer piso es como la parte más antigua del lugar. El recorrido es bastante extenso y hay que venir con tiempo. Acá seguimos teniendo herramientas de época. Estos vitró, como decía hoy, no son de época, estoy casi seguro, pero sí, están muy buenos. Estas también son como moliendas, pero muchísimo más grandes. Muchísimo más grandes. Acá entramos a una parte de lo que es revistas de esa época, Risaralda, modelos de esa época, diarios, creación del municipio. Esto es de, en algún lado tienen que decirle el año, 1905. 1905. Y acá está de la Casa de la Cultura. A ver, en algún lado tiene que decir. 1996. Creada la Casa de la Cultura.